55 personas que se incorporaron, seguramente se vaya sumando alguno más, pero si les parece, ya empezamos a charlar. Dale. ¿Querés vos arrancar, darles la bienvenida? Sí, les doy la bienvenida. Yo soy María Manson, estoy a cargo del área de graduados y desarrollo profesional, así que con Nati y todo el equipo estuvimos trabajando en la organización, bueno, Marisa que está por ahí a full en la organización de este evento de 3 días, que es la jornada de la Feria de Empresas y Organizaciones, y siempre pensando para cada una de las carreras qué es lo que más les puede interesar y qué les podemos ofrecer que tiene que ver con desarrollo profesional y empleabilidad, y acompañarlos un poco en saber un poco más acerca de posibilidades de carrera, y en este caso de residencias en el exterior. Así que, si querés, Nati, presentar a los invitados. Dale, como no. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio para compartir con nuestros graduados de la carrera de Medicina. Les agradecemos a ellos 4 que nos estén acompañando, es un lujo tenerlos. Y bueno, también nos están acompañando Silvina Creus, que es directora de estudios de la carrera de Medicina, y Carlos Navari, coordinador del internado rotatorio, que seguramente todos conocerán. Con lo cual, bueno, paso a presentar a los oradores. Maximiliano Olivera es graduado 2012 de la carrera de Medicina, realizó su residencia vía MIR en el Centro de Oftalmología Barraquer de Barcelona, es Fellow de la European Board of Ophthalmology y actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de la inteligencia artificial mediante redes neuronales aplicada a screening de retinopatía diabética. Por otra parte, Magdalena Murman, graduada año 2012, realizó su residencia en Medicina Interna en el Jackson Memorial Hospital en Miami. Actualmente se desempeña como Assistant Professor en la Escuela de Medicina Leonard Miller. Máximo Schiavone, graduado 2017, se encuentra realizando su residencia en Medicina Interna y Cardiología en la Charité Krankenhaus en Berlín, no sé si lo pronuncié bien. Al mismo tiempo trabaja en su tesis doctoral y se desempeña como investigador en varios proyectos de investigación translacional en el servicio de cardiología. Por último, Nicole Feune de Colombia es graduada 2012. Luego de realizar su especialización en medicina interna, realizó un máster en salud pública en la Universidad de Oxford. Hace un año se encuentra trabajando allí junto a un grupo de investigadores en el departamento Tropical Medicine and Global Health. Actualmente es coordinadora del COVID-19 Research Implementation and Knowledge Hub. Bueno, les damos la bienvenida a los 4 y arrancamos con Maximiliano Olivera desde España. Maxi. Vale. Una cosa que agrego es que todos pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y que al final de las 4 exposiciones compartiremos las preguntas con los graduados para que puedan responderlas. Un segundo. Sí. Okay. A ver si se comparte la pantalla. Ahora. Muy bien. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar un poco de explicar cómo es el sistema sanitario español, cómo se accede y qué es el MIR, que es la residencia en España. Lo primero que hay que entender es un poco la geografía española. España está compuesta por unas 17 provincias, las cuales están a su vez compuestas, 17 comunidades autónomas, las cuales están compuestas por 50 provincias y además hay 2 ciudades autónomas en territorio africano. Cada una de estas ciudades, digamos, el idioma castellano es el idioma para todo el país y algunas de estas tienen algunos idiomas regionales, pero el idioma castellano es el idioma de todo el territorio. Cada una de las comunidades tiene su propio sistema sanitario. El sistema sanitario español regula todo en general, pero lo más fino sobre criterios, protocolos de tratamiento, diagnóstico y demás están manejados por cada una de las autonomías. El sistema sanitario español, sea la autonomía que sea, está basado en 2 niveles. Fundamentalmente lo que es la atención primaria,
que es la base y es la puerta de entrada al sistema sanitario. Todos tenemos nuestro centro de atención primaria, nuestro CAP y nuestro médico de familia, que es nuestro médico de cabecera. Este médico y su enfermera, porque todos tenemos un médico y una enfermera, son nuestra puerta de entrada al sistema sanitario. Nos diagnostican y nos tratan cualquier tipo de patología crónica y enfermedades prevalentes, como puede ser la hipertensión arterial, problemas de la tiroides, la diabetes. Todo eso es manejado por el médico de familia. Y también en la mayoría de estos centros se realizan técnicas diagnósticas, cirugía menor, como puede ser cirugía menor de la piel, algunas cuestiones a nivel de cirugía de la uña encarnada y cosas por el estilo. Y además en estos centros de familia tenemos la presencia de trabajadores sociales y personal de enfermería que se encarga de no solo asistir al médico y al paciente en el centro, sino también la atención domiciliaria para los pacientes que tienen problemas incluso hasta sociales, por los cuales no pueden asistir, pacientes muy ancianos y demás. Y luego está la atención especializada, que la brindamos en hospitales de 2 niveles, que son zonales y de tercer nivel, donde se trabaja como en todos los hospitales, haciendo frente a los pacientes agudos críticos, y ahí trabajamos todos los especialistas y se realiza la mayor parte de la actividad quirúrgica. Ahora les voy a contar un poquito cómo es el camino, cómo es para llegar a España, cómo es el camino, las cosas que hay que hacer para venir a formarse aquí. El primer trámite, lo más importante, es la homologación. La homologación del título de médico es el trámite, el requisito fundamental para ejercer la medicina en España y en el resto de la Unión Europea. España, por la cuestión de idioma, es la vía más fácil porque no hay que aportar traducciones de ningún tipo de documento. Toda la información está en la página web del Ministerio. En el Ministerio de Educación e Información Profesional hay una lista de papeles que hay que aportar. Y una vez uno tiene todo eso, saca una cita presencial en el consulado en la ciudad de Buenos Aires y uno va con los papeles y lo presenta. La demora, dicen que es hasta 2 años. La realidad es que es muy variable. Nosotros nos tardó 2 meses, hay compañeros que le tardó 6, compañeros de 1 año, compañeros de 1 año y medio. Eso es imposible decirlo, pero bueno, 2 años es lo que ellos dicen. Esta es la página del ministerio, ahí está un screenshot de la pantalla principal, y ahí está toda la lista. Y cabe la importancia de mencionar que la Universidad Austral, junto con la mayor parte de las grandes universidades del país, está dentro de un listado que tiene un requisito menos, que es la no necesidad de aportar el certificado analítico en el cual conste cada uno de los temas y el analítico temático de la carrera. Entonces, es como un trámite menos y nos facilita bastante el camino. ¿Qué es el MIR? El MIR es el programa de residencia de España. El MIR viene de médico internista residente, y desde el año 76 es la única forma que hay para acceder a la formación como médico especialista en España. Al MIR o a la residencia se accede con una oposición anual y simultánea en todo el país. Se hace un solo día a una sola hora en todo el territorio español. Hay sedes en todos lados, en la mayoría de las provincias. Y a diferencia de lo que es la residencia en Argentina, no se realiza una inscripción por especialidad, sino que lo que se hace es una inscripción general. Se hace un ranking general donde el mejor examen va primero y así sucesivamente, y se van eligiendo ciudad y especialidad a medida que vayan bajando los rankings. O sea, cada uno en número de orden. La cantidad de plazas que hay son unas 7.600 plazas. Estos son los números de este último MIR, para 16.000 opositores. Hay una tasa de 2-1 aproximadamente, y solamente un 4% de estas plazas, que son alrededor de unas 300, pueden ser ocupadas por médicos extra Unión Europea. Este es el único punto que diferencia a alguien que viene como argentino, como vine yo, como de alguien que viene como italiano o como español con pasaporte comunitario. Es la única ventaja real que tiene un comunitario contra un extracomunitario. Todo esto está regulado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, por supuesto, y los programas de formación duran entre 4 y 5 años. Las especialidades, aquí hay un listado, no vamos a entrar en detalle. Claramente la medicina familiar y comunitaria, como es la base del sistema sanitario español, es la especialidad que más plazas tiene, unas 2.200, 2.300, 2.100, dependiendo del año. Y a diferencia quizás de lo que era en Argentina, no sé cómo es ahora, pero cuando yo estaba terminando la carrera, a la mayoría de las cirugías y a muchas especialidades clínicas se accede directamente, sin necesidad de hacer 2-3 años de una residencia previa y acceder a una segunda plaza.
Si la especialidad que uno hace necesita, por ejemplo, un año de cirugía, ese año de cirugía ya está dentro del plan de tu residencia. No hace falta concursar nuevamente por una plaza. Hay 3 lugares en España que se reservan 43 plazas que son con conformidad previa. Una es la Clínica Universitaria de Navarra, que muchos conocerán. El otro es el Centro de Oftalmología Barraquer, que es donde me formé yo aquí en Barcelona. Y el otro es el Hospital de Lleus. Estos 3 lugares se reservan el derecho de admisión. Para acceder a estos lugares no solamente hay que hacer el MIR y todo lo que ya hemos hablado, sino que también hay que acceder mediante un formulario que uno presenta, adjuntando currículum vitae. Ellos suelen requerir entrevistas. Es importante el conocimiento del candidato, si alguno tiene la posibilidad de rotar en alguno de estos centros, pesa y bastante, evidentemente, y también la aportación de cualquier tipo de carta de recomendación que uno pueda tener de profesores o maestros de la carrera. El examen MIR, como dije, es un examen que se hace en todo el país al mismo tiempo, siempre es a las 3 de la tarde. Este año, a partir de este año es más corto, hasta el año pasado eran 250 preguntas, ahora son 185, dura 4 horas. Es un examen que tiene imágenes, que pueden ser entre 15 y 30, dependiendo del año. Las respuestas a las preguntas se hacen en base al diagnóstico en la imagen. Una imagen puede ser un fondo de ojo, y en ese fondo de ojo hay una patología, y entonces en la primera pregunta, por ejemplo, nos preguntan cuál es el diagnóstico, y en el segundo, cuál es el tratamiento. Entonces, tiene cierta complejidad porque muchas veces errar una lleva a 2 errores, y es un examen que penaliza las preguntas incorrectas. ¿Cómo prepararse para el MIR? Es un examen tedioso, es un examen muy largo, son 4 horas de examen. No hay un temario establecido, sino que es una temática prácticamente libre. Entonces, aquí es para mí y a mis compañeros y amigos con los que hemos hecho esto, nos pareció fundamental formarnos en una academia. La academia nos permitió, nos dieron un orden, nos dieron un temario más o menos para guiarnos, nos da un seguimiento personalizado a lo largo de toda la formación, a lo largo de toda la preparación del examen. Nos dan simulacros que son como ensayos de examen, nos permiten compararnos contra otros compañeros para ver qué tan bien o qué tan mal vamos, y nos dan grupos de ayuda y soporte para ir solventando cada una de nuestras déficits. Esto es fundamental para los que venimos de afuera. ¿Por qué? Porque en España no hay ningún médico que se plantee no hacer el MIR. Entonces ellos están preparando 6 años para el examen, y nosotros partimos cuando terminamos 6º año. Entonces tenemos medio año o un año de preparación o un año y medio de preparación. Entonces, si no tenemos un método claro y alguien que nos guíe, para mí es imposible, no hay nada, pero evidentemente es muy, muy difícil sin la ayuda de estas academias. El coste varía de academia en academia, pero hay que hacerse una idea que el coste es más o menos entre 2.000 y 4.000 euros. Estos cursos se pueden hacer de manera presencial a distancia, cada uno con sus pros y sus contras. Presencial es más caro porque hay que vivir en España, a distancia es más barato, pero pasa que también, si uno, hablando con amigos que lo han hecho presencial, o compañeros de residencia que viven aquí, lo hicieron aquí, evidentemente, les permite una interacción entre varios y un mejor manejo de los tiempos y las ansiedades y todo lo que conlleva la preparación de un examen así. Economía, me parece importante mencionar, no vamos a entrar en detalles, pero hay que hacerse la idea que un salario medio de un residente de primer año está entre los 1.500 y 2.500 euros al mes, va a ir subiendo año a año porque cada vez se pagan más las guardias y cada vez se pagan más de salario base, pero también los costos de vida son bastante elevados. Un alquiler de un departamento normalito en Barcelona o Madrid puede costar 800, 900 euros. Entonces, ahí los 1.500 no rinden tantos como podrían rendir, por ejemplo, en Argentina. Simplemente es una diapositiva para demostrar que uno gana bastante bien como para vivir bastante bien, pero tampoco rinde como si uno viviera en Argentina. Es decir, uno puede ser económicamente independiente viniendo aquí, pero tampoco es que sobre tanto. Ya casi cerrando, lo último que quiero, esta diapositiva la hago porque uno va recibiendo preguntas de amigos, de conocidos, de compañeros, a veces por medio de la universidad. Lo que siempre preguntan es, ¿puedo trabajar como médico sin homologación? Porque el trámite de homologación a muchos los acobarda, les da miedo, porque uno se enfrenta a un trámite burocrático en el que uno tiene que estar esperando en la casa un resultado. Entonces, da un poco de miedo. La realidad es que no. No importa si uno es argentino, si es de italiano, hijo de italiano, nació en Madrid, donde sea. Si uno estudió la carrera de medicina fuera de España, tiene que homologar para poder trabajar de médico.
¿Se puede trabajar en España sin especialidad? En España, si no habiendo hecho la residencia en Argentina, hay un sí, pero. ¿El pero cuál es? Todas las especialidades quirúrgicas y todas las sociedades, la sociedad de oftalmología, de otorrinolaringología y demás, se reservan mucho el veto a la hora de homologar un título de especialista. Entonces, la mayoría de los trabajos que uno puede acceder siendo médico formado oftalmólogo en Argentina, por ejemplo, aquí, son trabajos en centros privados, con salarios un poco más bajos de la media o de los que cobra la gente que se forma aquí. Y lo más importante es que no permiten ningún tipo de actividad quirúrgica. Es una cuestión a tenerla en cuenta y pensarlo antes de uno encarar un proceso de estos, porque si uno quiere hacer una carrera, formarse y hacer cirugía, quizás valga la pena esperar un año antes de empezar la residencia que intentar hacerlo después. Ya resumiendo, es un camino largo con muchas trabas y muchas cosas importantes. Lo más importante primero es graduarse de médico, evidentemente, luego hay que hacer la homologación del título. Ya luego lo que es la inscripción al examen, el viaje a España, los resultados y demás son cosas que van viniendo una tras de otra, pero lo grande es la preparación del examen. Hay que pensar que uno está opositando contra otros 16.000 médicos formados y bien formados, que hay niveles diferentes de formación y salimos muy bien formados, pero lo que nos falta a nosotros y creo que a todos los que vienen de Argentina es el método de examen, por eso es importante esta guía. Es un camino largo, pero creo que vale la pena. Aquí en esta foto es la primera foto que nos sacamos con Joaquín y Henry, que muchos lo conocerán, y Vicky, que vinimos juntos, que es mi mujer. La primera vez que nos encontramos en Madrid, una vez ya todos instalados, que nos encontramos en el café con el boxeador, con Sergio Martínez. Y como conclusión, España es un país que nos permite formarnos, participar a nivel profesional en las diferentes sociedades. A mí me permitió tener y formar un buen grupo de amigos, formarme con probablemente los mejores oftalmólogos de España, que son los que están en la clínica Barraquer, y hace 2 años encontrarme de nuevo con la doctora Suburo en Estados Unidos, en el Congreso de ARVO, que sin duda fue una de las personas que más me influyó en mi carrera. Y no solo uno vive de trabajo y ciencia, sino que aquí se pueden disfrutar de muchas otras cosas. Estamos a 2 horas de vuelo de cualquier punto de Europa y bueno, aquí en Barcelona tenemos otras cosas turísticas que algunos conocerán. Disfrutar del fútbol, la vida y en fin, un poco más. No sé si tienen alguna duda. Excelente, excelente, Maxi. Tremenda tu presentación, te agradezco muchísimo. Te agradecemos muchísimo que nos la hayas compartido. Bueno, vamos a dejar las dudas para el final, ¿te parece? Vale, perfecto. Vamos con Magdalena Murman. Magdalena. Dale, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, yo estoy en Miami, así que voy a contar un poco de Estados Unidos en general. Brevemente, la pregunta del millón, ¿cómo es el sistema de salud acá? Es muy particular, acá no hay un sistema de salud universal y gratuito como uno pensaría en un país del primer mundo. Acá hay que tener seguro médico y el seguro médico en el gran porcentaje de los casos viene a través de coberturas privadas. También están las coberturas públicas que tal vez escucharon alguna vez, el Medicare y el Medicaid. El Medicare califican las personas de más de 65 años y el Medicaid para las personas con un bajo salario anual. Esto obviamente trae dificultades porque al final hay que tener seguro médico y esta es una de las leyes que se pasaron hace años, el Obamacare o el Affordable Care Act, que tal vez también escucharon. Pero bueno, es un tema del que se puede hablar horas, pero en la práctica, de todas formas, tratamos, siempre y cuando sean emergencias, o sea, a nivel hospital, tratamos incluso al que no tiene seguro médico. Para todo lo que es consulta, ahí ya es más difícil y por eso la gente que no tiene seguro médico terminan siendo los pacientes de más riesgo y menos acceso a la salud. El punto que creo que todos ustedes están más interesados en cuanto a la residencia y cómo hacer para eventualmente venir acá a Estados Unidos.
Como contaba Maxi, para España acá también lo más importante es una vez que se gradúan de medicina o durante la cursada de medicina, empezar a hacer los exámenes para validar el título. Acá los exámenes se llaman USMLE, que es United States Medical Licensing Examination. Son los exámenes, es un proceso muy largo, muy tedioso, pero es muy justo al final. Son los mismos exámenes que los estudiantes de medicina en Estados Unidos dan a lo largo de sus 4 años de medical school, solo que a nosotros, en general, lo que he notado es que nosotros los hacemos después de haber terminado la cursada de medicina. Son 4 exámenes, de los cuales están el Step 1, el 2 CK, 2 CS y el 3. El 3 no hace falta preocuparse porque se da entre el primero y segundo año de la residencia, pero sí se necesitan el 1 y los 2, digamos, para tener el título homologado. Y ese título homologado se necesita como parte del proceso de aplicación para aplicar a cupos de residencia. El tiempo promedio que creería que esto lleva, obviamente hay mentes brillantes que lo hacen rapidísimo y hay gente que lo hace mientras está trabajando por ahí desde Argentina, haciendo guardias y otras cosas, pero el tiempo promedio que se dice son entre 12 y 18 meses para preparar y presentar estos títulos y que eventualmente llegue el diploma de validación. El Step 1 y el primero de los 2 se pueden dar desde Argentina. Hay centros donde están validados para dar, son exámenes de 8 horas, esto choice, con 45 minutos de recreo, así que son exámenes donde uno se prepara no solo a nivel médico, sino a nivel psicológico para presentarlos. Importa mucho la nota del primer examen, en muchísimos hospitales es una barrera donde los sistemas para digamos, decidir a quién entrevistan y a quién no, muchos ponen como límite un valor del examen Step 1 más de X, así que ese examen sí hay que prepararse mucho. El tercer examen o el segundo de los Step 2 es un examen presencial, así que ese sí hay que contabilizar, además del costo del examen, el costo de un pasaje, y estadía, por lo menos por una noche o 2 noches en Estados Unidos. Es un examen donde hay actores y actrices entrenados con muchísimas horas de entrenamiento para actuar de pacientes, y en el examen te filman mientras estás haciendo toda la entrevista, el examen físico del paciente, y después hay que hacer las historias clínicas en la computadora, y con todo eso después tardan bastantes semanas en analizarlo porque miran las cámaras, miran las notas y con eso te dan la nota. Este examen es pasar o bochar, el resto tienen un valor numérico. Este presencial es o pasaste o no pasaste. Una vez que tenemos estos 3 exámenes, junto con otras cosas como cartas de recomendación, que son importantísimos tener cartas de recomendación de médicos de Estados Unidos, siempre te piden entre 3 y 4, está bien traer una de Argentina en general, o algún médico que tenga conexiones en Estados Unidos es lo mejor, pero las otras 3 sí es bueno que sean de médicos de acá, donde uno que esté buscando referencias pueda levantar el teléfono o a través de contactos conocerse, y es por eso que es tan importante hacer observerships a lo largo de este camino. Y entonces es los exámenes, las cartas de recomendación que se logran a través de hacer rotaciones o observerships acá, y es muy pesado todo lo que es investigación. Acá en la escuela de medicina todos los estudiantes son como motivados a que publiquen cosas, entonces es importante nosotros desde Argentina empezar a hacer eso también, porque para competir con un gringo hay que estar a su nivel, así que cuanto más de investigación se pueda hacer desde lo más temprano mejor. Este proceso de preparar todo esto, como les dije, dura entre 1 año y 1 año y medio, y hay un timeline muy específico porque el match donde uno pone todos los hospitales a los que fue entrevistado y pone el ranking de prioridad pasa en marzo. Eso es un sistema algorítmico, uno pone sus preferencias, el hospital pone sus preferencias y después un sistema de computadora machea a los candidatos, y es un contrato
legal. Uno está obligado a ir a donde macheó. Eso se hace en marzo, así que yendo el timeline para atrás, entre febrero y noviembre, octubre del año anterior se hacen las entrevistas, y en septiembre se abre el sistema computarizado para empezar a aplicar a entrevistas. Así que, digamos, hay que tener todos estos exámenes listos, por lo menos para septiembre de un año, para planear empezar la residencia el año siguiente. En marzo se hace el match, la residencia se empieza el 1 de julio. Está todo bastante delineado. De vuelta, es un proceso muy largo, es caro, requiere muchísima dedicación. En mi experiencia vale muchísimo la pena, lo volvería a hacer. Creo que siempre hay formas de darle la vuelta, o trabajando mientras hacemos los exámenes, o contactando gente para que nos hospeden mientras viajamos, pero vale la pena. Así que, bueno, cualquier pregunta después. Bueno, muchísimas gracias, Maggie. ¿Estoy? Sí, me ven, sí. Buenísimo. Espectacular tu testimonio. Seguimos con Máximo Schiavone. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bien. Sí, te escuchamos bien. No voy a compartir una presentación como hizo Maxi, nos hace quedar mal a todos, pero voy a compartir en la pantalla, por lo menos, perdón, esto. Ahí está. ¿Se ve? Voy a empezar se ve muy bien. El sistema de salud. Perfecto, gracias. El sistema de salud en Alemania tiene dos componentes. Tiene el componente de obra social, que es acá lo que le llaman seguro obligatorio del Estado, y un componente privado. En el caso de Alemania, todo el mundo está obligado a tener un seguro médico. Es el caso, tienen tanto soporte social en Alemania, que justamente aquellos que no estén asalariados o aquellos que no puedan pagar un seguro médico, el Estado se los provee. Pero básicamente es muy parecido por lo menos la parte del sistema de obra social, es muy parecido al de Argentina. En ese sentido, uno tiene un empleo, tiene un sueldo, o es monotributista, tiene que elegir una obra social. Uno es como acá en Argentina era antes que cada gremio tenía una obra social específica. En Alemania sí era antes también, pero hoy en día uno puede elegir cualquiera. Hay muy poca diferencia de precio entre cada una y es justamente el sistema solidario, o gran parte solidario, dado que está regulado por ley que te quitan un porcentaje específico de tu sueldo. Es así, sistema solidario, de que aquel que tiene menor ingreso paga menos, aquel que tiene ingreso más alto paga un porcentaje más alto, o el neto termina siendo más alto. Y de esa manera, en Alemania, cualquier persona que se interne, cualquier intervención importante, estamos hablando de cuestiones agudas o una cirugía, todo el mundo tiene el mismo cuidado médico. Las diferencias con el sistema privado es tener una prepaga que es por lo general más barato. Aquellos que ganan más dinero suelen volcarse al privado porque tienen un fijo y no le sacan un porcentaje por sus ganancias. Sin embargo, después de determinados años, con un aumento de sus factores de riesgo, es más difícil ir al sistema público, al sistema de obra social. Lo que más te otorga como ventaja el privado es ese manejo de que es una cuota fija y no un porcentaje de tus ingresos. Y tiene uno accesibilidad a una mejor hotelería. Eso significa que en la mayoría de los seguros privados, si tiene un buen precio o uno paga un poquito más, va a tener una habitación privada, cosa que en Alemania por lo general es un lujo. Por lo general, gente que viene de Emiratos Árabes o de Rusia, jeques árabes, vienen y compran o pagan una habitación privada. Por lo general se comparte de a 2 o de a 3. Pero no hay grandes diferencias entre una prestación y otra. Es básicamente eso, es lo que cobran y básicamente también lo que tiene que ver con la cuestión hotelera, ¿sí? Porque es más lindo estar en una habitación solos, pero bueno, eso son cuestiones menores. Respecto a la residencia en Alemania
es muy peculiar, es un sistema que no tiene nada que ver con el sistema, tanto el de Estados Unidos, el de España o el argentino. No es nada estructurado. ¿Qué significa eso? Uno, si quiere hacer, por ejemplo, en mi caso, que es cardiología, uno tiene que hacer medicina interna y luego cardiología. Son 6 años, pero para ingresar, uno aplica a una oferta laboral de residencia. No hay un punto específico del año en donde hacen un llamado a aspirantes a algún puesto de residencia, sino que es como si fuese otro trabajo o una empresa, en donde cada vez que necesitan un puesto de un residente, sacan un aviso, necesitamos o estamos buscando médicos para residencia de cardiología, por ejemplo. Y uno, como hace, aplica directamente por currículum, y después de la selección por currículum, te llaman a una entrevista, y si va con el perfil que ellos están buscando, te hacen la oferta laboral. La verdad que es muy accesible por ese lado. Muchos dicen, bueno, no hay que rendir un examen de residencia, lo cual siempre es muy tedioso. Sin embargo, es muy competitivo. Los niveles de aquellas personas que aplican, por lo general, son personas que tienen un background académico muy alto. Es muy parecido a como estaba comentando Mari en Estados Unidos. Los estudiantes de medicina en Alemania hacen mucha investigación. Es más, para acceder a algunas residencias ponen como requisito haber hecho el doctorado primero. Y muchos de los estudiantes de medicina en Alemania, en los últimos 2-3 años de la carrera, ya inician haciendo investigación, buscando hacer el trabajo de doctorado para, ni bien se reciben, presentar la tesis y después defenderla así a los meses siguientes de haber obtenido el título de médico, el título de grado, ya tengan el título de doctorado y así poder acceder a las residencias más difíciles, que son las de los hospitales universitarios. Y luego es el currículum. Por ejemplo, haber estudiado únicamente y haberse recibido con un buen promedio no es poco para acceder a residencias de hospitales universitarios por la exigencia y la competitividad. Por otro lado, en este momento, en los últimos años, Alemania estuvo pidiendo o está necesitando muchos médicos, dado que la producción de médicos en el sistema universitario en Alemania no da abasto con la necesidad que hay. Es por eso que últimamente están siendo un poquito más benevolentes en los requisitos, por lo menos para hospitales más chicos o hospitales privados, en donde la competencia para un puesto es mucho menor. En el caso de la homologación es una mezcla de examen y mucho tramiterío. En Alemania, uno piensa en Alemania desde Argentina y piensa en algo muy estandarizado, todo arreglado, todo perfecto, y lejos de eso, es ultra federal Alemania. Cada estado tiene sus pros y contras en ese sentido, pero tienen sus cuestiones burocráticas. En la gran mayoría lo que uno tiene que hacer es presentar todos los papeles traducidos. ¿Qué significa eso? El título, por supuesto, el examen de idioma alemán o un certificado que uno le certifique un idioma alemán a mínimo como C1, o sea, es un nivel alto de alemán. Y también, obviamente, todas las notas y el contenido de las materias que uno vio en cada una de las materias durante la carrera. Porque lo que hacen es, cuando uno entrega esa documentación, el ministerio lo que hace es compararlo con el plan de estudio de ellos. Es diferente en cada estado, por lo tanto hay algunas alteraciones, es muy estratégico, hay que ver la estrategia de qué estado aplicar. En caso de la Universidad Austral, por ejemplo, a mí me resultó mucho mejor aplicar en Brandenburgo, que es alrededor de Berlín, en donde hay menos competencia o menos tramiterío, y la mayoría de los de la Universidad Austral aplicaron en los estados del sur, que son un poquito más severos. Uno presenta los papeles y tardan más o menos 6 meses, más o menos, porque la persona se puede tomar un poquito más de tiempo, no hay tiempos estipulados.
y se fijan, lo comparan con el plan de estudios. Si el plan de estudios es parecido, o en un porcentaje mayor, 85% parecido al programa de estudios de Alemania, lo que hacen es dar el ok para que vos rindas un examen de idioma médico específico, y luego, una vez aprobado el examen médico, te otorgan enseguida la matrícula. La experiencia de los ex alumnos austral, por lo menos en los que yo tuve contacto, la gran mayoría tuvieron que rendir un examen. En el caso de que ellos vieron en el estado B que no es suficiente, no alcanza el plan de estudios del austral, por ejemplo, versus el plan de estudios de Alemania, lo que te hacen es, te exigen el examen de idioma alemán médico, que es un examen específico, te preguntan vocabulario médico, y te hacen hacer una especie de ensayo con un paciente, una simulación, en donde uno tiene que llevar una consulta como si fuese un consultorio, en donde el paciente viene con un motivo de consulta, uno tiene que desarrollar la anamnesis, y luego tiene que escribir una historia clínica, y el tercer paso es ir y contárselo a un colega. Entonces te evalúan cómo uno se desenvuelve con el paciente y con los colegas para contar un paciente. Y luego Maxi, te quedan 2 minutos. Bien, en el caso de tener que rendir el examen, que es en el caso de la mayoría de los exalumnos del Austral, es un examen que es mucho más accesible que el de España y que Estados Unidos. Es un examen único, que primero es escrito y después oral, en donde te toman 4 materias, 3 siempre son las mismas, que es medicina interna, cirugía y pediatría, y una cuarta, dependiendo de quién es el que te toma, puede ser o imágenes o medicina legal, o alguna de las siguientes que por lo general son correlativas con medicina interna. Puede ser nefrología, puede ser reumatología, etcétera, etcétera. Te dan la información de aquellos que te van a tomar para que uno se ponga en contacto, porque por supuesto uno no puede leer todo medicina interna, todo cirugía, todo enseguida, no sabe, y entonces te dan el número de contacto de los médicos que te van a tomar el examen para poder guiarse un poquito más qué temas descartar y qué no. Una vez aprobado el examen de conocimiento médico, te dan la matrícula. Y eso por lo general tarda entre 2 años, año y medio a 2 años. Bueno, Bien, terminamos ahí. Sí, terminamos ahí. Bueno, genial, Máximo. Muchísimas gracias. Espectacular también tu speech. Nicole, ¿querés arrancar vos? Dale. Adelante. Bueno, como me presentó Natalia al principio, mi nombre es Nicole, yo estoy en el Reino Unido, en Oxford, en este momento. Yo me gradué con Max y con Maggie en el 2012 en Austral, y ya desde ese momento me interesaba un poco la salud pública, así que ahora les voy a contar otro camino que se puede tomar después de uno graduarse en la facultad. Yo ya estaba interesada cuando decidí hacer medicina un poco en todo lo que era salud pública, porque en el colegio había hecho un modelo de Naciones Unidas relacionado con lo que era el HIV, había decidido hacer medicina porque estaba misionando en el norte y me encontré con un médico, salté en la camioneta y así fue como tuve mi primer contacto con medicina. Así que después de estar en varios hospitales públicos, una salita con Claudia Derqui y, bueno, aventuras como ahí en el mercante, yo ya sabía que quería un camino por ahí, pero me parecía interesante y que era necesario poder entender medicina, cómo funcionaba un hospital, el sistema sanitario, el trabajo en equipo, y entender medicina con, como decimos a veces, con las manos en la masa, ¿sí? Entonces ahí es que decidí hacer medicina interna. Yo hice medicina interna en la clínica Basterrica, que a mí lo que me gustaba en realidad de por qué elegí medicina interna ahí es porque en la realidad, como no hay otras residencias aparte de cardiología, como médicos internistas también nos ocupamos de todo lo que es cirugía, gineco y obstetricia, entonces también tenía un poco de la parte, como digamos, de medicina familiar. Y cuando terminé me había interesado bastante en todo lo que estaba relacionado con infectología, no estaba así segura si quería hacer otra especialidad. De hecho, ya me había inscrito cuando mi jefe me dijo, ¿por qué no te quedás y haces la jefatura? Así que finalmente terminé haciendo la jefatura de residentes, pero yo ya estaba con la idea de salud pública, desarrollo internacional. Me había quedado en el hospital desarrollando guías de infectología para nuestro hospital. Y entonces ahí fue cuando empecé a averiguar qué pasaba si en vez de hacer una segunda especialidad hacía un máster de salud pública que tuviese un componente de infectología.
Y nuevamente por haber pasado en otros hospitales, también en la residencia tuve la oportunidad de hacer una optativa de infecto por 3 meses en el Fernández y ver la falta de equipo, infraestructura, la falta de acceso. Me interesaba mucho poder entender y hacer investigación relacionada con los sistemas de salud. Entonces empecé a averiguar, a ver qué másters había en Argentina, y después dije, bueno, ¿y qué pasa si por ahí encuentro algo que es más adecuado a lo que yo quería afuera? Y empecé a buscar en Europa. Hay varios programas de másters con Erasmus por todo lo que es en la Unión Europea, y también empecé a mirar un poco en el Reino Unido, y así es como terminé inscribiéndome a 3 másters. En el Reino Unido hay varias escuelas de salud pública, por ahí las más grandes es Oxford, la London School of Tropical Medicine and Hygiene, que tiene cientos de másteres de salud pública, todos distintos y especializados, más para investigación, más para lo que es trabajar en los hospitales, más relacionados con enfermedades infecciosas, más relacionados con la parte de tecnología, más enfocados a investigación, más enfocados a implementación. Y también había averiguado para lo que es One Health, que es otro tipo de máster de salud pública, que está más relacionado con todo lo que es incluir la salud con lo veterinario y el medio ambiente. Y es por ahí un nuevo concepto de salud pública que se empezó a usar últimamente. Por ahí de esa experiencia aplicando, parecido a lo que ya mencionaron los chicos, es importante todo el tiempo de preparación que conlleva, ¿sí? Aplicar un máster se necesita también aproximadamente 1 año. Yo tomé la decisión en junio para entrar en octubre del año siguiente. Requiere el tiempo de aplicación, requiere también que hay trámites, si bien acá no hay que homologar el título, pero sí hay que hacer todas las traducciones del título, del analítico. En mi caso yo ya tenía la residencia, así que tenía que traducir la residencia a los títulos. Parecido como MAI, necesitas cartas de recomendación. Sí valen las cartas de recomendación en Argentina en este caso, pero por ahí te piden de jefes de la universidad, si hiciste investigación también. Y después por ahí otro tema que capaz con MAI y Maxi, el idioma, y dónde uno decide que quiere ir a hacer un máster afuera, y si lo quiere hacer en español o si está adecuado hacerlo en otro idioma. Pero que eso tampoco no sea algo que los desaliente, porque simplemente para darles un ejemplo, yo no fui a un colegio inglés, fui a un colegio francés porque mi familia es de origen francesa y yo aprendí inglés los últimos 3 años del colegio y en la facultad no estaba estudiando inglés. Y entonces cuando decidí que por ahí el Reino Unido era una oportunidad, empecé todos los sábados a tomar un poco de clase de inglés y bueno, terminé aprendiendo estando acá. Así que eso tampoco que sea algo que los frene del todo. Y después terminé eligiendo de los másters que me habían aceptado, el de Oxford, porque me pareció interesante que tenía un enfoque multidisciplinario, que tenía un enfoque grande relacionado con investigación. De hecho, comparado con, por ejemplo, el mismo máster, el máster se llama International Health and Tropical Medicine. Tropical Medicine es el nombre que le ponen en inglés a todo lo que es relacionado con investigación de los países de medio y bajo ingreso, y está más personalizado a los problemas de salud que están relacionados con nuestro sistema de salud, digamos. Y entonces me pareció interesante porque tiene un proyecto de investigación para la tesis en el cual te vas a algún lugar en el mundo a hacer tu proyecto por 3 meses, y la mitad del tiempo es todo relacionado con investigación. Entonces por ahí, cuando estén averiguando, para aquellos que quieran hacer un máster, hay millones de tipos de máster de salud pública. Entonces, que piensen si ustedes si quieren hacer más relacionado con investigación, o si quieren hacer más relacionado con salud pública a nivel en el hospital, y todo lo que es management, o si quieren hacer más relacionado a lo que es implementación, tal vez, y estar digamos, en el field haciendo los proyectos. En mi caso, bueno, tenía un poco de todo. Nuestro máster también tiene un componente de leadership y communication, en donde, por ejemplo, nos hicimos debates a nivel nacional, nos dieron un tema para formular de un par de meses, y después hicimos una policy brief y lo presentamos en lo que es como el Congreso, en la House of Parliaments de UK, a los ministros, y todas esas experiencias que por ahí te sirven para ir generando esas otras, las famosas soft skills que también se necesita para empezar a trabajar en algo distinto que es lo que es salud pública. Y bueno, después lo que se puede hacer, hay distintas salidas laborales. Uno puede hacer puramente investigación, se puede hacer más de vuelta a nivel
trabajar más por ahí con organismos internacionales o a nivel del ministerio en todo lo que es implementación de proyectos de salud pública, pero también tengo compañeros que con todo lo aprendido volvieron a los hospitales a trabajar y traen a la práctica todo lo que es el conocimiento que tuvieron para poder mejorar la medicina en los hospitales. Así que bueno, es un poco de distintas opciones que se puede hacer. Yo cuando terminé ahora estoy trabajando y hago un poco de investigación en la universidad, y también tenemos un proyecto bastante grande para capacitar para investigación a otros centros. Eso es espectacular, ese proyecto. Después algún día lo vamos a desarrollar porque está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nicole, por tu exposición. Bueno, me parecieron súper valiosas las 4, así que si quieren arrancamos con algunas preguntas. Sil, ¿vos tenés algo por ahí para compartir? A Maggie, que se tiene que ir la primera. Claramente, hay una pregunta que dice, perdón, acá, está relacionada. ¿Es posible realizar investigación en Estados Unidos desde Argentina? ¿Hay algún hospital o centro recomendable para contactar, Maggie? Obviamente se puede hacer investigación en Argentina, y mientras se publique ¿cómo se dice?, journals internacionales, eso va a llegar a Estados Unidos. No hace falta, y creo que es difícil trabajar con un médico de acá allá, porque siempre uno necesita estar en la cancha, digamos, sea porque te den acceso a la computadora y a los pacientes, pero sí es muy valioso si hay publicaciones que se hacen en Argentina, con pacientes argentinos o en algún otro lugar, mientras sean publicaciones en diarios o en revistas internacionalmente conocidas. Si la idea es venirse para acá o hacer algo específicamente en Estados Unidos, ahí sí obviamente hay que contactar. Hay programas de research acá específicamente que te sponsorean visas hasta por un año, y si no, tocando puertas. Médicos siempre, a mí en mi experiencia, donde me vine a Miami y empecé a buscar médicos latinos, argentinos, siempre con los que te abren las puertas más fácil. Y eso siempre es una opción, si la decisión es estar desde acá. Si es desde Argentina, creo que es más bien hacer publicaciones en revistas conocidas. Bien. Otra pregunta, porque sabemos que tenés corto el tiempo en este momento. Preguntan si se termina la residencia médica, ¿hay posibilidades para quedar como médico de planta? Sí, 100%, 100%. Yo de hecho terminé la residencia y yo hice la residencia en el Jackson Memorial Hospital, que es el hospital público, digamos, dentro de Miami. Me quedé en el University of Miami, que es el privado, y eso es gracias a contactos. De vuelta uno, cómo mueve los contactos acá es algo fortísimo, creo que igual que en cualquier otro lado del mundo, pero las chances son bien amplias. Siempre está el tema de visa, que salvo que alguno tenga la suerte de haber nacido acá, es un tema que van a tener que estudiar muchísimo. Las residencias sponsorean la visa J1, vi que alguien me lo había preguntado, o algunos, muy pocos, sponsorean la H1B, que son 2 visas que eventualmente, la H1B eventualmente te permite quedarte y llegar a la Green Card. La J1, que es la que tuve yo, te obliga a volverte a tu país de donde hiciste medicina por 2 años, o trabajar primero en un centro, en un hospital comunitario por 3 años para después llegar a la Green Card. Yo encontré un caminito un poco distinto y me pude quedar, pero sí, 100% el que hace la residencia acá. El paso de medicina fuera a residencia en Estados Unidos es un paso más difícil que el de haber hecho la residencia acá a quedarse. Bien, y por último para Maggie, que así creo que tal vez la podemos liberar, pero así como dijo Max que recomendaba hacer cursos para poder dar los exámenes, te preguntan si vos recomendás hacer cursos y si recomendás alguno en particular. Yo para el Step 1 hice un curso en Kaplan. Lo hice específicamente porque yo ya estaba basada en Miami y necesitaba visa, y Kaplan te sponsorea una visa F, que es la visa de estudiante. Si tuviese que volver el tiempo atrás, yo no lo haría.
Tengo muchísimas herramientas que recomendaría, desde libros a bancos de pregunta que se pagan y son modelos de exámenes. Es la mejor metodología de prepararse acá para el examen específicamente. No creo necesariamente que haya que hacer un curso donde te proveen cientos de libros, cientos de videos, termina siendo demasiada información. Bien, perfecto. Bueno, por ahora creo que no tengo más preguntas, Maggie. No sé, cuando vos quieras o tengas que Vos quedate hasta que puedas, todo lo que Claro, puedas, igual. todo lo que puedas. A ver, y entonces seguimos, Bueno, sí, claro, seguimos con otro. Sí, exacto. Tengo pregunta para Maxi Schiavone. Preguntan si es posible insertarse en Alemania primero en el área de investigación en inglés, mientras uno sigue perfeccionando el alemán, principalmente en el vocabulario médico, como vos dijiste. Sí, es más, es la estrategia elegida por la mayoría. Mientras uno hace los trámites y si además uno viene con muy buen background en alemán, lo que hace uno es entrar a un puesto de research, principalmente para hacer el doctorado, ya que la gran mayoría desde Argentina va a ir sin doctorado y es uno de los requisitos para hacerlo. Y sí, por lo general la mayoría de los puestos de research son en inglés, o simplemente porque la mayoría de los investigadores vienen de diferentes partes del mundo. Algunos que son investigadores básicos directamente no hablan alemán o hablan muy poco alemán, por lo tanto es un ambiente muy agradable. Además uno a partir de ahí va conociendo gente del servicio, médicos que están haciendo investigación, que la mayoría de los hospitales universitarios, la mayoría de los residentes están obligados, aunque no les guste, están obligados por contrato a hacer investigación. Por lo tanto, uno va conociendo gente hasta aunque no quiera, aunque solo quiera estar metido con ratitas. Claro. Y entonces, mientras uno va haciendo el doctorado, tiene un sueldo, puede pagarse curso de alemán, hay algunos cursos del Estado que son gratis, y va perfeccionándose hasta poder aplicar para el examen de idioma. Bien, perfecto. Max Olivera, te hacen dos preguntas que tal vez están bastante relacionadas. Una es si es posible trabajar en España mientras haces los cursos para preparar el MIR, pero también si recomendás otro tipo de actividad, por ejemplo, hacer un máster mientras uno prepara el MIR. A ver, la preparación del MIR, un poco como comenté, es muy exhaustiva. El conocimiento médico lo tenemos, pero no tenemos la metodología. Entonces estamos compitiendo por una plaza con gente que estuvo 6 años preparándose para el examen. Nosotros tenemos 6 meses, como fue nuestro caso, o un año y medio. Poder se puede. Yo no lo recomendaría si es algo que es muy demandante desde el punto de vista de tiempo, porque requiere, no sé, a todos nos llevó mucho tiempo la preparación del examen, porque no es un examen que uno aprueba o desaprueba, sino que es al fin y al cabo es una competencia, que es un ranking y es eso. Trabajar se puede, en lo que hablé de la homologación, si quieren para trabajar de médicos, evidentemente la homologación es la clave. Si uno es comunitario y tiene el título homologado en la en España o en la Unión Europea, es bastante fácil porque hay mucha necesidad de médicos en España, no en el sistema público, que es donde todos queremos trabajar, sino en el sistema privado, pero hay trabajo de guardias, urgencias, no de ambulancias. Las ambulancias las hacen médicos de familia que hacen un curso de 1 año o 2 para especializarse, o sea, es distinto como es en Argentina. Pero, por ejemplo, si alguien no es comunitario, como por ejemplo en mi caso, un argentino no puede, por más que esté homologado como médico, no puede trabajar si no tiene, porque se necesita un documento español que se llama NIE, que es el documento de identidad para los extranjeros de España, que para que te lo den, uno tiene que tener o un contrato de trabajo o un contrato de residencia de MIR, digamos. Y tiene que ser de mínimo 1 año. Claro. Entonces no dan los tiempos para realmente uno lograr ese cambio de papeles siendo extracomunitario. Y en cuanto, vi que alguien también preguntó sobre másters y demás. Sí. Yo lo que hice,
no sé, a mí me fue bien y me gustó y me sirvió un poco, yo seguí con lo que hacía en Argentina. Yo desde tercero de carrera trabajé en investigación con la doctora Suguro, seguí ese año, quizás un poco más apartado, y seguí con ayudantías, cosas que me distraían un poco, pero sin hacerme perder un tiempo demasiado alto. O sea, hay que encontrar un balance, pero yo creo que hay que focalizarse en el examen. Perfecto, sí, clarísimo. Bueno, ahora tengo una última pregunta para Nicole y me gustaría que vayan preparando preguntas los que quieren hacerlas de manera oral o sigan preguntando por el chat, como gusten. Te la leo, Nicole. Dice, en cuanto a lo que es el trabajo como médico dentro de un hospital, con la residencia ya realizada en Argentina, ¿sabés cómo sería? Ya, con la residencia hecha en Argentina, igual hay que hacer la homologación. El tema es que aún habiendo la residencia no te la aceptan completamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es homologar el título de médico, y para eso hay que dar 2 exámenes, parecido a lo que Mike contaba con los STEPS en Estados Unidos. El primero es un multiple choice, como el multiple choice para hacer la carrera para la especialización en Argentina. Y el segundo es un presencial donde también la gente se entrena, los actores, y te dan entre 6 y 10 casos para resolver. Además de eso hay que hacer un examen en inglés que tiene que tener un vencimiento no mayor a 2 años, y idealmente te piden el IELTS, no el TOEFL. El TOEFL es más para Estados Unidos y con un valor mayor a un nivel de corte. No vale tener hecho un máster que no sea relacionado con medicina pura. Por ejemplo, no vale tener un máster de salud pública en inglés para homologarlo. Igual hay que hacer de vuelta un examen de inglés. Y recién allí podés aplicar, y ellos tienen algo que se llama los Foundation Years, Foundation Year 1 and 2, que es después de haber hecho la residencia, tenés que hacer 2 años de práctica, y recién ahí es como que te aceptan. Como uno ya tiene la residencia hecha desde acá, cuando uno hace eso entra, pero es como que se adjunta a un servicio de la especialidad que quiere. En mi caso, por ejemplo, que yo había hecho medicina interna, me tendría que adjuntar y trabajar por 1 año con el servicio, y después el jefe del servicio puede avalarte o no que estás preparado. O sea, no es que directamente, por más de hacer todos los trámites, te homologan el título. Recién es el jefe del servicio que luego de 1 año dice si sí o si no. Bien, bien, bien. Muy bien. A ver, tengo otra pregunta para Maxi Schiavone. ¿El examen de idioma médico alemán es obligatorio en todo caso? Es decir, aunque uno tenga un título de idioma C1 o C2. Sí, sí. En mi caso, que además soy ciudadano alemán y tengo nivel C2, me exigieron hacer el examen igual. Si uno tiene un título universitario de afuera o de un país que no habla alemán, tiene que rendir el examen igual. Por supuesto que con un nivel alto de base, un nivel alto de idioma alemán, el examen de médico, el examen de idioma médico es más fácil, dado que gran parte del vocabulario, por lo menos en anatomía, por ejemplo, gran parte del vocabulario médico alemán viene del latín. Entonces, páncreas es páncreas. La única diferencia es que en Alemania para cada cosa hay 2 palabras. La palabra más coloquial, que es la que se utiliza el día a día con los pacientes, y por decirlo de una manera, en el caso de páncreas, en alemán, con un colega yo digo páncreas, y con un paciente le digo Bauchspeicheldrüse, que es como decir a uno decirle páncreas y al otro decirle tripa. Entonces, tienen 2 palabras para gran parte de los órganos, por ejemplo, y esas cosas uno los tiene que aprender, porque una de las quejas más grandes de los médicos del sistema anterior que ingresaron al extranjero con un nivel bajo de alemán, el problema es que tenían mala comunicación con los pacientes y hubo grandes quejas a nivel social de que los médicos que venían del extranjero con un nivel muy malo no se podían comunicar bien con los pacientes. Claro, está Qué perfecto. Bárbaro. Muy Tremendo. ¿Qué dato tiró recién? Sí.
Sí, ahí hay una pregunta para Máximo Olivera. ¿Qué tan posible y factible es quedarse ejerciendo y trabajando como médico en España después de realizar los años de residencia MIR? 100%. O sea, yo estoy así hace 2 años y hay mucha necesidad. A ver, aquí te forma el sistema público y ellos quieren que te quedes. Quizás no en el hospital que uno está, pero hay mucha necesidad y demanda. Sí, de hecho hay gente que sin especialidad consigue trabajo de especialidades no quirúrgicas o sin actividad quirúrgica, ellos quieren que uno se quede. Perfecto. Sugerencias, ¿qué les pasó a ustedes que no tuvieron en cuenta al momento de rendir el examen o de decidir irse, que los sorprendió a medio camino? ¿Qué consejos les podían dar al resto? Hicieron todo bien, Carlos. Me parece, o fueron aprendiendo a medida que iban avanzando. Ya dieron muchos tips ustedes de qué bueno y qué no hacer, qué hacer y qué no, y qué caminos agarrar. Pero hubo algo que los sorprendió. ¿Se pudieron adaptar a la vida en el exterior bien, sin problemas? A ver, bueno, dale, Nicole. No, yo simplemente daría como una recomendación general que hablen con la máxima cantidad de gente posible para poder entender bien qué es lo que piensan que es versus qué es lo que realmente es. Y me parece fundamental, así como esta opción acá, hablar con 30 personas para ver todos los ángulos y todas las opciones, mujer, varón, si ya tenía residencia, si no tenía residencia, por qué se fue, por qué no se fue, por qué decidió ese país, por qué no decidió irse a otro país. Me pareció fundamental. Perfecto. Buen consejo, buen consejo. Conversar, Sí. levantar información por todos lados. Bien. Max, perdón, no, dale. No, arranca Max. Bueno, a mí para mí fue fundamental el internado rotatorio y la posibilidad de hacer la rotación en el exterior. Yo estuve 2 meses en Estados Unidos en una clínica de retina. El doctor de ahí, el doctor Alfaro, de familia española, me dijo: tienes que irte a España a formarte, porque te van a formar mejor que en cualquier otro lugar. Era su punto de vista. Y luego tuve la posibilidad también de hacer una de las rotaciones obligatorias aquí en España, y me di cuenta que se puede vivir bien, se puede disfrutar de la vida mientras uno hace la residencia y de buena manera. Y ese balance, sin algún problema de violencia como hemos sufrido mucha gente en Argentina, fue lo que me hizo salir. A ver, tengo esto aquí, me pasó esto en Argentina y digo, bueno, mira, en España la cosa tiene mucha mejor pinta y la verdad es que no me arrepiento para nada. Pero el internado rotatorio para mí fue muy importante, poder rotar afuera. Si no hubiera tenido esa oportunidad, no me lo hubiera ni planteado. Bien, yo adhiero a la experiencia del internado rotatorio. En mi caso, yo tengo familiares en Alemania, visitaba Alemania muy seguido, por lo tanto, conocía la cultura. Es un shock muy cultural, mucho más grande que irse a España, lo que no significa que irse a España también. Tengo amigos que han tenido determinados niveles de shock o de estranitis para Argentina. En mi caso, yo como consejo, primero, el contexto actual del país hace que a uno se maree un poco. Tienen que ponerse la cabeza fría y decir, bien, ¿dónde me quiero formar yo? Y antes que esa pregunta yo diría, ¿dónde quiero vivir? Porque si uno se quiere formar idealizando que en Estados Unidos o en Alemania o en España la va a pasar bárbaro, primero, ¿dónde quiero vivir? Creo que es la primera pregunta que se tiene que hacer. Si no conocen el país, vayan y tengan experiencia al respecto. Después, si me quiero formar ahí, cada sistema de salud tiene diferencias. En Alemania, una de las cosas que a mí me hizo venir a Alemania, en este momento yo estoy en Argentina, pero estoy de forma temporal en Argentina, estoy en el CEMIC, sentado en este momento.
Pero justamente es una de las cosas que a mí me gustó del sistema de residencia alemán, es que es ultra flexible. Uno para recibirse de especialista tiene que ir juntando papelitos de las cosas que te exigen para darte el título de especialista, pero las cosas uno se las va manejando de forma muy flexible, como por ejemplo en mi caso, que yo quiero hacer cardionefrología. Entonces tenía que elegir o cardiología o nefrología. En el caso mío, yo estoy haciendo medicina interna y cardiología y me vine acá con apoyo del Hospital de Alemania para además aportar cosas al Instituto de Medicina Translacional del CEMIC, que está siendo fundada en estos meses. Y vine a hacer cosas de investigación de Alemania con el servicio de nefrología, que yo los conocía de cuando yo hacía investigación también en Argentina como alumno. Y ahora, después me vuelvo a Alemania y yo llevo una rotación de nefrología, que eso también me suma mucho. Y me apoyaron un montón a nivel económico. Hay muchas cosas. ¿Cuál sería la contra de Alemania de la formación? Es que no es una formación estructurada. Yo no tengo un médico de planta que está encima mío en las recorridas con los pacientes diciendo, fíjate esto, lee lo otro. Sos vos, los pacientes, el libro, y después, cada tanto, el médico de planta, al que uno tiene muy pocos minutos por día para hacerle algunas preguntas concretas. Y eso a mí no me gusta mucho de la formación alemana, porque al final uno se forma de forma muy aleatoria. Buenísimo. Sí, dale, Nicole, dale. No, que me pareció interesante, dado que yo hice la residencia, pero en Argentina, y por ahí preguntarle a Maxi, a los Max, por ahí Maxi, vos que haces cardio es más parecido a medicina interna que Max, pero que piensen también las horas, cuando haces una residencia, por ahí en mi caso, que era medicina interna, las horas que estás en un hospital, las noches que no dormís en tu casa, los días que no comes, porque son parte de la realidad, o por lo menos fue mi realidad haciendo medicina interna. Y si uno se va a un país en el cual no tiene familia, todas esas cosas. Yo recuerdo volver a casa y los primeros años de la residencia, por ahí que todavía vivía con mi madre, el placer de llegar agotada, exhausta, y que hubiese un plato de comida caliente, ducha y a la cama, porque al día siguiente arrancás. Y mi residencia, veo que Maxi está diciendo 6, 8 horas por día. Yo entraba al hospital y estaba de 36 a 48 horas en el hospital sin salir. No me parece un dato no menor para cuando ustedes deciden a qué país se van, entender el idioma, la comida que hay, no sé, son cosas que cuando uno está agotado y exhausto, también le molestan. Entonces, eso también me parece importante tomar en cuenta, y no sé si cómo es, Maxi, por ejemplo, estar todo el día en el hospital en Alemania, o no sé si estás todo el día en el hospital y es así, ahí también me parece interesante que por ahí vean cómo es un día normal en la residencia de la cual quieren hacer en ese país. A ver, mi etapa actual, que es hacer la residencia, es un puesto específico que se llama Clinician Scientist, que significa que vos sos residente, pero con horario protegido para investigación. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sufro tanto de las guardias. ¿Por qué? Porque me pagan por no hacer guardias. A mí me pagan, además del sueldo de residente, me pagan una beca de doctorado para compensar las guardias que no voy a estar haciendo porque quieren que vuelque mi tiempo en investigación. Entonces, en la residencia en Alemania, las guardias son obligatorias para los residentes, pero son pagas. Y si ellos quieren que haga menos guardias, a mí me perjudica económicamente, pongo así, porque la verdad que el sueldo es muy bueno. Pero al mismo tiempo me toca hacer investigación, el doctorado, y al mismo tiempo la residencia. He estado de guardia en la unidad coronaria y justo entra un paciente que ingresa, que cabe justo en uno de mis estudios. Entonces saco muestra y voy al laboratorio, centrifugo toda la noche, hago ultracentrifugaciones, estoy pipeteando ahí, y cada tanto me llaman de la guardia porque hay un paciente en emergencias. Entonces, la verdad que es bastante agitado, pero las normas de laborales en Alemania son bastante más estrictas. Eso significa que estás de posguardia, te vas, chao. Y al mismo tiempo, cuando te tocan las guardias, te toca una semana seguida, en donde no vas durante el día, sino que arrancás directamente a la tarde. Te vas de 7 de la tarde a 7 de la mañana y listo.
pero durante el día no, porque no quieren evitar justamente que una persona esté 24, 36, 48 horas dentro del hospital, que llega un momento que parece que está en Narnia y no puede ver nada. Acá hay una pregunta interesante para Maxi Olivera. Dice, ¿qué cambios se han dado en los procesos, trámites, plazas, fechas, examen MIR post pandemia? El trámite es el mismo. No cambian los requisitos, no cambió nada. Lo que están son los plazos, porque de hecho, cuando estaba preparando un poco la charla, estuve investigando a ver en qué estaba esto, porque normalmente hay que inscribirse al MIR en septiembre, octubre, y el examen suele ser el último sábado de enero o el primer sábado de febrero. Este año es imposible porque cae en pleno invierno. Todos los años es un tema con las gripes y los resfríos y toda la patología respiratoria típica invernal. Así que este año se prevé que se va a aplazar. La inscripción todavía no está. De hecho, cuando vi la pregunta lo busqué en Google y no está la fecha. Será seguramente, se tiene que definir antes de fin de mes y se cree que el examen va a ser en abril. O sea, no, lo importante es estar atento, y estos son convocatorias públicas que se hacen con lo que se llama Boletín Oficial del Estado. Sería como no me acuerdo el nombre que tiene en Argentina, es una declaración que hace el gobierno todas las semanas con novedades, y cuando sale esto sale a todo el territorio. Boletines, puede que ser que se Sí, llame. el boletín oficial de Argentina, esto se llama Boletín Oficial del Estado. Claro. Y Max, para vos también hay una pregunta que dice, ¿se puede hacer residencia en España part-time? No, la residencia en España es dedicación exclusiva. De hecho, es ilegal tener cualquier tipo de trabajo extra por fuera de la residencia. Parecido a lo que decía Máximo, aquí también uno tiene su tarea asistencial de la residencia, las guardias se pagan aparte, pero no se puede hacer part-time. Ya de por sí no es la situación que explicó Nicole y que todos tenemos de nuestros amigos que están ahí, para nada. Aquí la jornada laboral se intenta proteger entre 6 y 8 horas máximos, el saliente de guardia se va a su casa, está casi que obligado, tu centro no te puede obligar a quedarte. Todos nos hemos quedado un quirófano de más porque vimos una complicación a la noche y quisimos entrar con el jefe a operarlo, o porque justo ese día me dejan operar el caso que quiero operar hace tanto tiempo, pero no te pueden obligar a hacerlo. Y también te preguntan si hay una diferencia en cuanto a especialidades quirúrgicas. Por ejemplo, si la formación es buena, ya que uno no aplica la especialidad que quiere en España. ¿Cuáles son las especialidades más difíciles para aplicar? Creo que te leí dos preguntas juntas, perdón. Sí, a ver, la formación quirúrgica, yo no puedo hablar de otras especialidades. Bien. Porque realmente no lo sé. Yo vine a hacer oftalmología y hubiera hecho oftalmología en China también, o sea, Claro. iba a hacer eso. Entonces sabía a lo que venía. En mi especialidad, la formación quirúrgica es muy buena. España está a la vanguardia de la oftalmología prácticamente a nivel europeo, a nivel mundial, tenemos todo. Los hospitales públicos, hasta el hospital público más pequeño tiene cosas que son de primer nivel. Y la otra parte era... Dice, ¿cuáles son las especialidades más difíciles? La dificultad. A ver, lo que expliqué en la charla, uno aplica al examen, es un ranking. Se aplica todo junto. La realidad indica que las plazas más solicitadas son las plazas de especialidades médico-quirúrgicas. Sí. Los últimos años han sido dermatología, cirugía plástica, y este último año particularmente lo que es la anestesiología y reanimación, que va junta, que sería como urgencias en Argentina, más anestesio. Bien. Está todo en internet. Toda la información. Otra pregunta para Max Olivera es, ¿hasta qué edad se puede ingresar a una residencia en España? Hasta cuando quieras. Hasta que te dé el cuerpo. No hay límite. No hay límite ni de edad ni de tiempo de egresado. Y hay algunas personas que tienen hasta 2 residencias hechas. Ok. Sí. ¿Por qué media recomendás homologar el título y qué trámites se pueden ir avanzando mientras se emite nuestro título? Pregunta Ignacio Navarro.
En la página del Ministerio de Educación está todo lo que hay que entregar. Yo lo hice hace 7 años ya, no me acuerdo la verdad, pero la estuve ayudando a una amiga, a Mariana Ingolotti, que estuvo haciendo lo está haciendo ahora, y es básicamente el título, tiene un certificado analítico de notas, que eso Amelia Cabrera lo tiene recontra sabido cómo se hace. Uno va y le pide quiero esto y te lo prepara todo fantásticamente en pocos días. Y no son muchos requisitos, no es muy difícil, no requiere el certificado analítico de contenidos como explicó Máximo, porque en la Universidad Austral al menos ya está dentro de un grupo un poquito más selecto que nos ahorra ese trámite. Bien. Y poco más. Es eso, o sea, Sí, el circuito es juntar los papeles, presentarlos un día ahí y esperar. Lo más difícil hoy en día es el pago de la tasa del examen, porque no se... no, de verdad, por la situación argentina, que no se puede transferir dinero al exterior. Claro, Ah, claro. qué macana. Acá Bueno, agradecen muchísimo sí, en los chats. agradece muchísimo a todos. Una última pregunta para cerrar, tal vez, que ya estamos sobre la hora. ¿Qué va a ser de sus vidas a futuro? ¿Qué piensan hacer? Bueno, ¿Van a volver? ¿Van a quedarse allá? a ver, en mi caso, nosotros tenemos prácticamente un proyecto de vida aquí. O sea, particularmente voy a desarrollar esta parte de investigación que estoy haciendo ahora, me voy a Reino Unido el año que viene, durante unos meses, pero luego la idea es volver y quedarme en España. Bien. Todo puede cambiar. Bien. Máximo. En este contexto es muy difícil decirlo. Alemania es muy tentador porque me siento muy a gusto. Sin embargo, no descarto irme a Canadá, que estoy teniendo muchas colaboraciones. Y por otro lado, España también, principalmente con Navarra, que hay un centro que están inaugurando hace unos 6-7 meses, inauguraron de cardio-nefrología, y con el director, que es un nefrólogo que hace investigación en cardio, me invitó a pasar, así que estamos haciendo colaboraciones, muy probable también lo tenga en cuenta. Qué bueno. ¿Y vos, Nicole. Nicole? Para mí creo que es un poquito distinto porque si bien yo estoy trabajando acá, la organización o el grupo de investigación es muy internacional y tenemos centros en Latinoamérica y en África, por lo cual fuera de pandemia viajo una vez por mes mínimo y entonces estoy que voy, que vengo, que voy, que vengo. Todavía no sé, en este momento, bueno, me agarró la pandemia en UK y me quedé acá. Menos mal. Volver a Argentina. Trabajamos mucho, por ejemplo, con Brasil, con el Instituto de Fiocruz, que es nuestro director centro regional, digamos, para todo lo que es Latinoamérica. Bueno, Natalia, vos ya sabes todo lo que yo hago en Latinoamérica, pero eso para otro día más. Dale, esa nos comprometemos a armarla. Bueno, chicos, queremos... Sí, por supuesto. Queremos agradecerles a los tres y obviamente a Maggie, después también le agradeceremos personalmente por haberse comprometido con esta charla para los alumnos que nos pareció que podía ser tan valiosa, ¿no? Así que desde ya les agradecemos por su tiempo, por su valioso tiempo, y nos pone muy felices verlos. Así que bueno, les mandamos un beso grande a todos y seguimos conectados. Están agradeciendo todos, eso es lo que quiero decirles de parte de los chicos. Están muy agradecidos. Les cuento que había muchísima gente, ¿no es cierto? 72 personas en su pico máximo, creo, así que bárbaro. Sí, exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y felicitaciones por lo que están haciendo. Por supuesto, desde ya. Un orgullo. Gracias por montar todo esto y a la disponibilidad de si alguien quiere solucionar dudas y demás. Bueno, gracias, Maxi. Gracias. Un beso gigante a los tres. Bueno, Exacto. adiós. Les mandamos un beso grande. Gracias. Adiós. Y un beso a todos. Adiós. Chao, chicos. Gracias. Bueno. Qué bueno que estuvo, ¿eh? Excelente, excelente. Estaba hablando sin micrófono, re interesante, Nati, súper. Sí, a mí me gustó mucho.
terminamos una charla y ya está, pues, yo me quedo pensando, bueno, ahora tenemos que convocar a otros 4 de otros 4 países. Sí, tal cual. No, y con... Sí, Nicole, decime, háblame. No, ¿te puedo pedir si me pasas el contacto que le contabas a Maggie? De Jazmín Freddy. Sí. Sí, por supuesto, claro que sí, contá con eso. Dale, muchas gracias. Y seguimos en contacto, ¿eh? Dale. Síganos, No, bueno. Nicole, seguinos en las redes de graduados, porque ahí vamos informando de todos los eventos de la facultad y de la universidad en general. no, lo tengo y creo que, o sea, llego a algunas cosas cuando me vas por LinkedIn, pero mi problema general es que con esto de la coordinación del hub, no sabes lo que es mi email. Me imagino. Pero bueno, la idea nuestra es... Está difícil. Nosotros lo que pretendemos es, además de abrirles las puertas como para generar espacios, también que sean canales de networking. Esto de Jazmín surgió de esa manera, así que bueno, Cuando yo me vine a ustedes. De hecho, una de mis cartas de recomendación me las escribió Ángel Centeno. Y